Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche. Mi nombre es Bárbara Briceño. Vamos a trabajar hoy con el curso e-learning, con la clase número 2 que trata sobre el uso de actividades y recursos en Moodle. Bienvenidos todos esta noche y gracias por acompañarnos. Fíjense bien, en Moodle estábamos viendo en la clase pasada lo que es el entorno de trabajo, ¿verdad? Lo que es cada una de las actividades que se manejan en Moodle. Hoy vamos a trabajar los recursos que allí se pueden ingresar, como lo es el recurso del archivo, la carpeta, etiqueta, el libro y la página y la URL. Ingresar una dirección URL. Para ello, vamos a trabajar hoy en este curso que hemos creado, un curso nuevo, que es con el que hemos venido trabajando en clases anteriores, donde, si recuerdan, en la clase anterior vimos cómo editar ajustes, vimos cómo trabajar cada uno de los bloques, ¿verdad? Y las secciones que conforman el curso. Hoy vamos a ver cómo agregar a estas secciones actividades o recursos que van a enriquecer nuestra aula virtual. Entonces, para dar inicio, vamos a comenzar indicando que cada sección, que cada uno de los elementos que están en nuestra aula se dividen en secciones. Y dentro de esas secciones tenemos la opción de añadir actividades o recursos. ¿Qué son las actividades o recursos? Son aquellos elementos que nos permiten agregar interacción o material de estudio dentro de nuestra aula virtual. Por eso se dividen en actividades o recursos. Fíjense bien, los recursos, que son los que tenemos aquí abajo, como lo es el archivo, que me permite agregar un nuevo archivo dentro de mi aula virtual, o la carpeta, que me permite agregar un conjunto de archivos, ¿verdad? Ya organizados a través de carpetas, o la etiqueta, que me permite agregar texto, una imagen, un video, el libro, que me permite agregar archivos, videos o imágenes, pero ya por categorías, por capítulos, ya organizados de una manera distinta. La página, que me permite agregar elementos, sea texto, sea imágenes, sea multimedia. Paquete de contenido LMS, que me permite agregar un score, o la URL. Todos estos recursos que tenemos aquí tienen un elemento en común, que es que son para agregar material a mi aula virtual, sea material de estudio, sea material informativo, pero es para agregar material, a diferencia de las actividades. Las actividades son estas que tenemos aquí. ¿Qué diferencia las actividades de los recursos? Que las actividades permiten generar interacción en el estudiante. Es decir, ya con las actividades, el estudiante de alguna manera participa y de alguna manera interactúa dentro del aula virtual. ¿Cuáles son esas actividades? Tenemos los chats, ¿verdad? Que le permiten al estudiante mantener una comunicación síncrona con otros estudiantes o con el docente dentro del aula virtual. La consulta, que permite generar a través de una pregunta o consulta, valga la redundancia, que el docente puede plantear, el estudiante puede escoger una o varias opciones. El cuestionario, que es un examen que a través de una serie de preguntas, sea de opción múltiple, de verdadero o falso, de emparejamiento, de respuesta corta, de desarrollo, etcétera, permite evaluar al estudiante. La encuesta, que va a permitir que el estudiante de alguna manera evalúe lo que es evalúe lo que es el curso, sea el docente, sea la plataforma, el material de estudio, etcétera, o las actividades. Hay otro tipo de encuestas que son las encuestas predefinidas. Esta es una encuesta que podemos personalizar y esta es una encuesta que ya viene con sus preguntas predefinidas. Son preguntas que ya están estandarizadas para lo que es un curso virtual.
El foro, que permite tener una comunicación, pero en este caso ya no sería síncrona, sino asíncrona. El estudiante o el docente puede dejar una comunicación en el foro y otro participante puede responderla, pero ya en otro momento, ¿verdad? Entonces se establece una comunicación, pero del tipo asíncrono. El glosario, que es para trabajar lo que son definiciones dentro del aula virtual, herramientas externas para insertar herramientas en el aula. Tenemos algunos elementos que no los trae Moodle por defecto, pero que los podemos instalar, como los juegos, donde podemos evaluar al estudiante a través de juegos como crucigrama, criptograma, ahorcado, millonario, serpientes y escalera, etcétera, ¿verdad? El taller que permite generar en grupos de trabajo una participación del estudiante, la tarea, que es un recurso a través del cual el estudiante puede, el docente puede evaluar al estudiante, ya que le entrega una tarea y se coloca por allí la nota. Entonces, si observamos, todas estas actividades están de alguna manera generando una interacción en el estudiante, ya que el estudiante debe participar, debe tener una participación con la actividad para que ésta se lleve a cabo, a diferencia de los recursos. Es muy importante que tengamos en claro la diferencia que existe, porque muchas veces confundimos los recursos con las actividades. Y nosotros, como futuros expertos en el área e-learning, debemos conocer esta particularidad. Los recursos simplemente me permiten colocar en el aula material de estudio. Repito, sea en video, sea en PDF, sea en texto, etc. Las actividades permiten generar algún tipo de interacción en el estudiante, sea a través de un examen, un foro, una encuesta, un chat, cuando lo evaluamos con una tarea, etc. Entonces vamos a ver cómo agregar cada uno de estos elementos. Vamos a comenzar por los recursos. Vamos a comenzar a enriquecer nuestra aula virtual con material de estudio. Si recuerdan, en la clase pasada yo les mostraba un poquito los recursos dentro del aula, pero para mostrarles cómo es el entorno de trabajo de un aula virtual en Moodle. Pero les indicaba que en la siguiente clase nosotros íbamos a comenzar a armar nuestra aula virtual. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Comencemos agregando una etiqueta. ¿Por qué una etiqueta? Porque la etiqueta me va a permitir agregar texto en mi aula virtual. Entonces yo puedo, a través de la etiqueta, puedo comenzar a colocar una especie de títulos que van a comenzar a diferenciar cada uno de estos recursos que estoy agregando. Por ejemplo, yo quiero que mi primer recurso sea material de estudio obligatorio. Entonces, es importante identificarlo de esa manera. ¿Cómo? A través de la etiqueta. La etiqueta, como les digo, me permite agregar un texto en el aula virtual. Entonces, vamos a agregar una etiqueta, la seleccionamos, hacemos clic en agregar. Y observen que cuando ingresamos aquí me aparece un cuadro, ¿verdad? Una caja que es el editor de texto. Este editor de texto me va a permitir trabajar el texto y cambiarle el formato, ¿verdad? Aquí en la esquina me aparece una opción de agrandar que me permite terminar de desplegar el resto de la barra de herramientas, ¿verdad? Y a través de esa opción ya yo me consigo todas las herramientas que me permiten cambiar el formato de la fuente. Lo puedo cambiar el tamaño, el color, subrayado, negrita, cursiva, etcétera. Todo el formato que nosotros generalmente trabajamos en Word. No es mucho la diferencia. Entonces, ¿qué le voy a agregar yo a este texto? Le voy a colocar material de estudio obligatorio. Ok, pero si observamos aquí tenemos un texto bastante simple, de hecho es muy pequeño, ¿verdad? Que si yo lo coloco de esa manera en el aula, pues no va a ser vistoso. El estudiante no le va a resaltar al estudiante y no le va a decir nada.
¿Qué hago? Comienzo a enriquecerlo. Lo primero que hago es seleccionarlo, le cambiamos el tamaño, vamos a darle una fuente 5, le podemos cambiar la fuente, no tenemos una gran variedad, pero sí tenemos algunas fuentes las más utilizadas. La podemos colocar en negrita, le podemos dar incluso un color, por supuesto teniendo cuidado de guardar equilibrio con los colores del aula virtual. En este caso estamos trabajando con el azul, obviamente no le vamos a meter un verde, ¿verdad? Le vamos a meter un color que guarde el equilibrio. Entonces le podemos colocar este azul que tenemos por aquí. Y fíjense que ya mi texto está tomando forma. Le damos guardar. Y ya está allí en el aula virtual. ¿Lo observan? Allí me cae el texto. Entonces ahí podemos observar que esa es la función de la etiqueta, entre otras cosas que ya la vamos a ver más adelante. Agregar un texto al aula virtual. Entonces ya yo le coloqué una especie de subtítulo indicando que lo que viene allí debajo va a ser el material de estudio obligatorio para el aula virtual. Queremos continuar agregando actividades o recursos. En este caso dijimos que íbamos a trabajar primero los recursos. ¿Qué hacemos? Nos dirigimos nuevamente a la opción añadir una actividad o recurso. Hacemos un clic, bajamos, recordemos que inicialmente tenemos las actividades y luego los recursos. Vamos a comenzar por el primer recurso que tenemos aquí, que es el archivo. Este recurso simplemente lo que me va a permitir es agregar, subir un archivo al aula virtual, un archivo que ya yo tengo en físico, un archivo que ya yo tengo en mi computadora, ¿verdad? Sea un Word, sea un PDF, sea un PPT, cualquier archivo que ya yo contenga con el material de estudio, lo puedo subir al aula virtual. ¿Cómo lo hacemos? Le damos a la opción archivo. Fíjense que siempre cuando yo hago clic ya me cae en el entorno de trabajo de esa actividad o recurso, ¿verdad? Aquí me indica que ya le debo agregar un nombre a ese archivo. En este caso estamos trabajando el curso de coaching. Vamos a colocarle, por ejemplo, por supuesto sería de lo que trata el archivo, ¿verdad? Este es un caso hipotético. Introducción al coaching. Allí lo tenemos. Entonces allí tenemos, este es el título con el que va a aparecer el material en el aula virtual. Y aquí me aparece la opción de agregar el archivo. ¿Cómo lo agregamos? Tenemos dos opciones. Podemos arrastrar el archivo desde la carpeta hasta aquí o a través de esta ventanita de agregar. Vamos a usar la ventana. Me sale un cuadro de diálogo y me pregunta dónde tengo el archivo que voy a agregar. Podemos tener entre los archivos locales, entre los archivos recientes, probablemente ese archivo ya fue agregado anteriormente y no tengo que volverlo a subir, sino que simplemente lo busco en los recientes. O a través de la opción subir un archivo, que es la más utilizada en este caso. Vamos a hacerlo a través de subir un archivo, porque se supone que el archivo ya yo lo tengo en mi PC, en alguna parte de las carpetas. Le damos seleccionar archivo. Ok, vamos a ubicar el archivo, ¿dónde es que lo tenemos? Nos vamos a documentos. Y bueno, ubican la ruta donde ustedes tienen ese archivo. En este caso yo lo tengo por aquí, que es el coaching. Es un PDF. Le damos a abrir y por supuesto dependiendo de la velocidad, vamos a ver, fíjense que cuando le damos a abrir aquí se me posiciona el nombre del archivo y le damos a la opción subir este archivo. Dependiendo de la velocidad de conexión, el archivo sube más rápido o más lento, por supuesto, de la velocidad de conexión y del tamaño del archivo. Incluso si el archivo pasa de 2 megas, ya no sube. Ya yo tendría que subirlo a un repositorio de documentos, como puede ser Google Drive, Dropbox, OneDrive, etcétera, y simplemente lo enlazo, ¿verdad? Ya no sería con esta opción de subir un archivo, sino con otro recurso como el de la URL.
Pero en este caso estamos trabajando con archivos más livianos que sube y fíjense que subió rápidamente. Ya una vez que tengo el archivo allí que me ha subido, podemos aquí jugar incluso con la apariencia. ¿Qué me indica la apariencia? La apariencia me indica cómo se va a visualizar ese archivo. Si nos vamos aquí a la opción de mostrar, tenemos varias opciones como es incrustar, forzar descarga, abrir o en ventana emergente. A mí me gusta mucho la opción de incrustar, pero esta no funciona con todos los navegadores. Entonces, no la recomiendo salvo que le indiquen al estudiante que deba trabajar con un navegador específico. Vamos a probarla para que ustedes vean. Incrustar, le damos incrustar. Perdón, me gusta porque queda el archivo incrustado, valga la redundancia, dentro del aula virtual. No saca al estudiante del aula virtual. Fíjense que aquí me aparece el recurso archivo, toma aquí el icono que representa al tipo de archivo. En este caso este es el icono de un PDF porque el archivo es un PDF. Si fuese un Word, tomaría aquí el icono del Word y así con cada uno. Fíjense que ya mi aula virtual está tomando forma, ya estoy comenzando a cargar material en ella. Vamos a hacer un clic en introducción al coaching. Y allí podemos observar el archivo que yo he subido, pero incrustado en el aula virtual. ¿Por qué? Porque yo trabajo con el navegador Google Chrome y no me genera ese inconveniente. Pero hay otros navegadores que en verdad muchas veces les genera problemas al estudiante. Entonces, por eso depende, tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Pero fíjense que se ve bastante bien, ¿verdad? Otra opción, si queremos volvernos al editor, lo podemos hacer aquí a través de sin necesidad de devolvernos a la pantalla principal, nos devolvemos aquí, le damos editar ajustes y podemos seguir modificando. Otra opción, les decía, en apariencia, aparte de incrustar, tenemos, por ejemplo, forzar descarga. ¿Qué me hace forzar descarga? Que cuando el estudiante hace clic sobre el archivo, automáticamente se le va a descargar en su computadora. Entonces hacemos un clic y fíjense que allí el archivo se está descargando. Y así tenemos otras opciones, por ejemplo, tenemos apariencia, tenemos la opción automático que simplemente me va a mandar al PDF directamente. Vamos a verlo. Esto para que ustedes vean las diferentes formas que tenemos de presentar un archivo. Lo malo de este es que me está sacando del aula virtual para llevarme al PDF. No me tendría que devolver aquí. Ok, eso con respecto a cómo agregar un archivo dentro del aula virtual. Continuamos con los recursos. Tenemos una siguiente opción que es la de la carpeta. La carpeta me parece bien interesante dependiendo de la necesidad, pero si nosotros vamos a trabajar en nuestra aula virtual un conjunto de archivos, la carpeta nos resulta bastante útil. ¿Por qué? Porque me permite organizarlos. Vamos a verlo. Le damos a agregar. Aquí en carpeta yo puedo colocar, qué sé yo, por ejemplo, material adicional. Si le quiero agregar una descripción, se la agrego. Y aquí es donde yo voy a agregar los archivos. Incluso si yo quiero agregar más carpetas dentro de esa carpeta, lo hago a través de esa opción. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, material adicional en PPT. Y ahí le estoy creando una carpeta y le puedo colocar otra que diga material adicional en video, por ejemplo. Y dentro de material adicional en video, puedo seguir agregando carpetas y ya yo puedo jugar con eso, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hago? Ingreso a la carpeta donde voy a comenzar a agregar los archivos y allí simplemente comienzo a agregar los archivos. Ya yo puedo agregar aquí más de un archivo. Podemos agregar uno,
podemos agregar otro. Entonces, fíjense que dentro de una misma carpeta yo puedo agregar más de un archivo, ¿lo ven? Este es un poquito más pesado, por lo visto. Y podemos agregar un tercer archivo, por decir algo. Entonces, ¿por qué me resulta bastante útil este recurso de la carpeta? Porque entonces si yo tengo, por ejemplo, 10 archivos que voy a trabajar como material adicional de esa unidad, es más estético colocarlos dentro de una carpeta. Fíjense que allí tenemos nuestros 3 archivos, ¿verdad? Y le damos guardar cambio. Es más estético colocarlos dentro de una carpeta que colocarlos los 10 archivos aquí listados en la plataforma, ¿verdad? Porque me haría el curso bastante extenso. Entonces, allí tengo todos mis archivos dentro de la carpetica. Ingresamos a la carpeta para ver cómo lo visualizaría el estudiante. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Y cuando ya hacemos un clic sobre uno de esos archivos, el archivo se descarga en el PC. Entonces resulta bastante útil esta opción por eso. Eso con respecto a la carpeta. Vamos a ver otro recurso como lo es el recurso del libro. Me permite trabajar información pero ya organizada por capítulos porque es un libro, entonces ya me permite ver la información de una manera un poco más ordenada. Vamos a ver cómo funciona. Yo aquí le puedo colocar, no sé, conceptos básicos. Aquí sería la apariencia del libro. Aquí no hemos comenzado a agregarle capítulos al libro. Le podemos decir que queremos que la numeración de los capítulos sea numérica, sea por viñeta, sea consagrado o nada. Yo por lo general le coloco nada, pero bueno, ustedes pueden ir probando cada uno de ellos a ver cuál les resulta más factible. Entonces, fíjense que hasta ahora no hemos hecho nada sobre el libro. Ahora que lo hemos creado es que vamos a ingresar y comenzar a agregar capítulos a cada uno de esos libros. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1 yo le puedo colocar conceptos sobre, bueno, coaching ontológico, por ejemplo. Y le colocamos aquí la información. Por supuesto, es algo por el factor tiempo. Simplemente vamos a cambiarle rápidamente el tamaño, la fuente, etcétera, y el color. Ok. Ese sería mi primer capítulo. Le damos guardar cambios. Y allí podemos observar que me está creando un capítulo. Fíjense que aquí nos crea una tabla de contenido con cada uno de los capítulos de ese libro. Esa es la diferencia en trabajarlo con lo que es el libro. Y si yo quiero agregar un siguiente capítulo, le damos aquí a la opción más y ya me agrega un nuevo capítulo. Por ejemplo, en este caso, supongamos que vamos a trabajar ya no es el coaching ontológico, sino el coaching ejecutivo. Es lo mismo. Hacemos lo mismo, le colocamos para que resalte un poquito más, le colocamos un tamaño más grande, negrita y otro color. Esto es solo para que ustedes puedan ver la diferencia, ¿verdad? Ok, entonces aquí podemos observar, ahora que se me fue una pantalla.
podemos observar que en el libro la diferencia es que él maneja un índice, ¿verdad? Entonces, no solamente cuando vamos a trabajar un libro es que se utiliza este recurso, sino que también se utiliza en casos, por ejemplo, donde queremos trabajar un tema específico, pero con capítulos o con un listado, con un índice. Entonces aquí tenemos un índice que si ustedes observan, me permite pasarme de un tema a otro simplemente haciendo clic sobre él. E incluso él tiene por aquí unas flechitas que me permite deslizarme de un capítulo a otro. Entonces el libro resulta muy útil dependiendo de cómo queremos nosotros presentar la información. Ok, eso con respecto al libro. Vamos a ver otro recurso como lo es la página. La página es muy similar, simplemente me va a permitir agregar material, pero ya no es un archivo, ya no es un enlace, sino material hecho por mí. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, ejemplos de coaching. En la página yo no trabajo en la primera ventana o en el primer editor de texto, sino en el segundo, ya que el primero es simplemente para agregar una descripción de esa página y el segundo sí es donde colocamos el contenido. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos el mismo editor de texto que hemos venido trabajando. Puedo colocarle yo el texto que necesito colocar, ejemplo 1, ejemplo 2, por ejemplo. Ejemplo 3. Le damos otro tamaño a la fuente. Le cambiamos el color para que se vea bien la información. Incluso si le queremos agregar una imagen, lo podemos hacer. Vamos a ver un poquito cómo funciona el editor de texto. Aquí aprovechando de trabajar el recurso de la página. Lo primero es importante que sepan que este editor se puede agrandar. Aquí lo podemos llevar a modo de pantalla completa. También lo podemos luego colocar así. Y aquí, bueno, tenemos lo que es la opción de colocar negrita. Vamos a seleccionar uno para que lo vean. Negrita o cursiva, viñeta, numeración, insertar hipervínculo, eliminar hipervínculo, romper hipervínculo, podemos agregar una imagen, podemos agregar un video, ¿verdad? Podemos subrayado, tachado, subíndice, superíndice, la alineación a la izquierda, centrado a la derecha, cambiar el color, cambiar el tipo de fuente, el tamaño, insertar código HTML, buscar, etc. Entonces, si ustedes observan, el editor de texto es bastante completo en ese aspecto. Vamos a ver, por ejemplo, cómo agregar una imagen. Para agregar una imagen, nos posicionamos el cursor donde queremos que aparezca la imagen y nos vamos a la opción de insertar imagen. Aquí le damos a la opción de buscarla, seleccionar la imagen, ya la debemos tener en nuestro computador, aquí la tengo. Le damos a abrir, subir y allí tenemos la imagen. Algo muy importante que yo la imagen, luego que la subo, la puedo manipular. Es decir, antes de yo darle insertar, es importante revisar, por ejemplo, en la ficha apariencia, el tamaño de la imagen, como son las dimensiones. Fíjense que esta es una imagen que me está indicando que es de 1200 por 705 píxeles, lo cual resulta bastante grande. Yo quiero que mi imagen sea, por ejemplo, de 400. Entonces yo le puedo bajar el tamaño aquí. E incluso si hago un clic sobre la opción del ancho, él me lo va a cambiar acorde con la altura. ¿Por qué? Porque está marcada aquí la opción de buscar relación de aspectos. Es decir, si yo le desmarco esta opción, no me lo hace, pero va a quedar la imagen distorsionada. Aquí en alineación, yo le indico dónde quiero que se ubique la imagen. Si la quiero arriba, que se ubique en el medio, debajo,
texto arriba, texto abajo, a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? En este caso la quiero en el medio. Y le damos a insertar. Allí tenemos nuestra imagen. Ese en el medio es en el medio en el plano vertical, ¿verdad? Si la queremos centrar, aquí simplemente la seleccionamos con el botón secundario y le damos aquí a la opción de centrado y ya la imagen se estaría centrando. Le damos guardar y observamos cómo se visualiza el recurso de la página dentro de mi aula virtual. Fíjense que cada recurso tiene como que su icono que lo diferencia. El recurso, por eso yo a simple vista, ya con la experiencia, uno sabe que este es un recurso de subir archivos, que este es un recurso de carpeta, que este es un recurso de libro y que este es un recurso de página. Porque el icono los diferencia dentro del aula virtual. Vamos a ver cómo quedó mi recurso de la página. Allí lo tenemos. Entonces, fíjense que el recurso de la página simplemente me va a permitir agregar material dentro de mi aula virtual. Dentro de mi aula virtual sin ningún problema. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? ¿Me confirman por el chat cómo está el audio? Ok, gracias, Joan. Seguimos entonces. Gracias, Carla. Ok. Entonces, eso con respecto al recurso de la página. Volvemos a la pantalla principal. Continuamos agregando recursos. Ok, fíjense, aquí tenemos ahora otro recurso como lo es la URL. La URL simplemente lo que me va a permitir es enlazar con una página web. Es decir, si yo tengo el material de estudio ya hecho en alguna página o simplemente quiero acceder a través de una página web, entonces lo hago con la URL. Entonces hacemos un clic aquí en la opción de URL. Ok, allí lo tenemos. Colocamos aquí la información con la que va a aparecer en el aula virtual. Supongamos que le queremos colocar, no sé, coaching ejecutivo. Y aquí iría la URL con la cual voy a enlazar. Entonces, hacemos un clic, ya tenemos nuestra URL lista. Aquí en este caso es un libro. Estamos enlazando con la URL de un libro. Seleccionamos con control C, nos vamos y agregamos la URL. Luego en apariencia también le podemos indicar si es automático, si es con incrustar o con ventana emergente. Vamos a probarlo con automático primero. Le damos guardar cambios. Ok, hacemos un clic. Y fíjense que me saca del aula y me lleva a la opción URL donde ya puedo acceder al libro o a la página web a la cual estoy trabajando. Ok, vamos a probar con la opción incrustar. Vamos a ver si funciona con este navegador.
fíjense que allí me está incrustando una página dentro del aula virtual, pero observen que no se visualiza. Por eso les comentaba que esta opción no me da mucha confianza. Bueno, tendríamos que probarla antes de lanzar el curso. Fíjense que esta no se está visualizando. Entonces lo dejamos con la opción automático. Si le decimos la opción abrir en ventana emergente, él simplemente me va a abrir, vamos para que lo vean, simplemente me va a abrir una ventanita más pequeña, pero tiene la ventaja que no me saca del aula virtual, sino que me abre una ventana aparte. Todo depende de cómo ustedes lo vean mejor. Vamos a decirle aquí, abrir en ventana emergente, incluso le podemos indicar los parámetros, cuál va a ser el alto y el ancho de esa ventana. Y le damos guardar cambios. Fíjense que me está abriendo el recurso en una ventana adicional. Considero que es la mejor opción porque no me saca del aula virtual, sino que me abre una ventana adicional. Pero como les digo, ya es cuestión de que ustedes vayan probando con cada uno. Vamos a ver ahora cómo agregar, por ejemplo, un video en mi aula virtual. Yo puedo agregar un video, bien sea a través de, que se visualice en la pantalla principal de mi aula virtual o que se pueda ver ingresando a un recurso en específico, por ejemplo, la página. Vamos a trabajarlo, por ejemplo, con la página. Vamos a agregar un nuevo recurso de página. Y le podemos decir material en video, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que la página no se trabaja en el editor de texto que aparece primero porque ese es sobre la descripción de la página. Yo por lo general lo dejo en blanco, sino en el segundo editor de texto. ¿Cómo insertamos un video que, por ejemplo, tengamos en YouTube o cualquier herramienta externa? ¿Cómo lo insertamos en nuestra aula virtual? Lo hacemos a través del código embebido. Ustedes dirán, ok, pero ¿qué es el código embebido? Bueno, fíjense bien, todos los recursos, por lo general, que se trabajan, recursos Flash, recursos de herramientas externas, ellos te arrojan un código HTML, que es lo que se conoce como el código embebido, que me va a permitir embebir o incrustar ese recurso en mi aula virtual. No solamente para aula virtual, lo podemos incrustar en páginas web, en blog, en diferentes ambientes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense bien, en nuestro entorno de trabajo tenemos aquí una opción que es los simbolitos de mayor y menor, los símbolos matemáticos de mayor y menor juntos, que si yo coloco el mouse sobre él me va a decir editar código HTML. Entonces tenemos una opción para insertar un código HTML o insertar una herramienta externa. Vamos a hacer la prueba con un video de YouTube. Ya yo tengo por aquí listo este video, que es un video sobre el coaching ontológico, y yo lo quiero insertar en mi aula virtual. Ustedes dirán, bueno, lo podemos hacer con el recurso de la URL, ¿verdad? Y es válido, lo podemos hacer así. Pero ¿qué pasa? Que si yo lo hago con el recurso de la URL, yo tengo que enlazarlo con esta URL. Y cuando el estudiante haga clic allí, lo va a mandar a YouTube. Y en YouTube ya va a haber un listado de otros videos que pueden servir de elemento distractor, ¿verdad? Y no es la idea. La idea es que el estudiante solo vea el video que a mí me interesa que vea y que no lo saque de su aula virtual. Entonces es mejor que este video lo insertemos en nuestra aula virtual. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que aquí el video tiene una opción de compartir o share. Esta opción, si yo hago un clic sobre ella, me arroja la dirección del video, me arroja la opción de compartirlo por Facebook, por Twitter, por Blogger o por distintas redes sociales, pero también me arroja una opción de embeber, que es la que me va a permitir insertar ese video
en cualquier plataforma que lo acepte. Vamos a hacer un clic y fíjense que cuando yo hago esto, él me va a generar un código que es lo que yo necesito para insertar ese video. Si yo le hago aquí clic en copy, automáticamente él copia en mi portapapeles ese código y ese es el código que yo me voy a llevar. Ya lo copié, me voy aquí. Recordemos que aquí hemos abierto la ventanita del editor HTML, que nos devolvemos aquí, lo hicimos aquí en esta opción. Y allí con control B voy a pegar ese código. Fíjense que es muy sencillo porque simplemente lo que hago es que agarro, tomo el código, me lo traigo de YouTube y lo pego aquí en la opción de editar HTML. Actualizo y ya tengo mi video dentro de mi página. Incluso si yo quiero lo puedo centrar, etcétera. Vamos a ver cómo quedó eso. Allí me sale la página que dice material en video. Entramos. Y allí tenemos nuestro video, que en realidad el video no está en nuestra plataforma, está en YouTube, pero lo hemos insertado desde YouTube a nuestra página, a nuestra plataforma Moodle. Esto resulta bastante interesante porque en este caso yo no estoy consumiendo recursos de mi Moodle, yo estoy consumiendo los recursos de YouTube, ¿verdad? Ese video, yo recomiendo usar esta opción. Mucha gente prefiere subir videos porque también tenemos la opción de subir un video que tengamos en la plataforma. Recordemos que aquí tenemos la opción de subir multimedia, donde yo puedo simplemente subir un video que tenga en mi PC. Aquí la tenemos, ¿verdad? Insertar media. Pero ¿qué pasa? Si yo hago esto, estoy subiendo el video a mi servidor y estoy consumiendo recursos que por supuesto va a llegar un momento que me van a llenar el disco duro de mi servidor. Entonces, de esta manera, yo no consumo recursos porque los recursos, el video en realidad está en el servidor de YouTube. Es muy recomendable esta opción. Y fíjense que se ve muy bien. Así que yo puedo agregar cualquier video y no solamente video, cualquier material, recurso externo, sea de cualquier herramienta que genere un código HTML, yo lo puedo insertar aquí y enriquecer mi aula virtual, a la vez que no estoy consumiendo recursos del aula. Otra forma de agregar un video, no sé si recuerdan que yo les dije que la etiqueta no solamente me permite agregar texto en mi aula virtual, sino que también me permite agregar imágenes o videos. Entonces, si yo quiero que el video, en vez de estar aquí dentro de este recurso, del recurso de la página, yo quiero que simplemente aparezca de una vez en mi pantalla principal del aula, lo hago a través de la etiqueta. Vamos a ver un ejemplo. Añadimos una actividad o recurso. Seleccionamos la etiqueta. Y aquí agregamos lo que queremos que aparezca en nuestra pantalla principal, en este caso el video. El procedimiento es exactamente el mismo. Me voy a la opción de editar código HTML, me abre la ventana donde yo voy a pegar ese código, me voy a YouTube. Vamos a recordar cómo obtenemos el código HTML en YouTube. Ya posicionada en el video, me voy a la opción Share de compartir. Y esa opción me arroja el código embebido. Hacemos un clic aquí y me carga el código HTML o código embebido de ese video. ¿Para qué? Para que yo lo pueda insertar en cualquier otra plataforma. Lo copio, bien sea seleccionándolo y dándole a la opción copiar o con la opción copy que trae aquí en la esquinita.
Le damos copy, ya con eso él se ha copiado en mi portapapeles. Me voy aquí a la plataforma. Algo muy importante, si yo no abro esto, el editor, sino que simplemente lo pego aquí, no va a pasar nada. Cuando yo le dé guardar, esto es lo que me va a aparecer en mi plataforma Moodle. Me va a aparecer el código que yo he copiado. Entonces, no funciona así. Deben siempre abrir la ventana de editor de código HTML. Allí es donde se pega el código HTML. ¿Cómo lo pego? Con control B. Le damos a actualizar, lo centramos y le damos guardar. Entonces vamos a ver la diferencia. Fíjense la diferencia. Aquí, si lo trabajo con la página, tengo el mismo video, pero para poderlo visualizar, yo debo ingresar a ese recurso de la página, ¿verdad? Todo depende de la necesidad del usuario. En cambio, con la etiqueta, ya de plano me coloca el video en mi pantalla principal del aula virtual. Allí lo tenemos. Entonces, esa es también una gran función de la etiqueta que me permite agregar video, texto o imagen directamente en la pantalla principal del aula virtual. Vamos a ver cómo agregar una imagen. Es exactamente lo mismo. Buscamos el recurso de la etiqueta. Y agregamos la imagen aquí en la opción. El editor de texto funciona exactamente igual para todos los recursos y todas las actividades. Del mismo modo le cambiamos el tamaño a la letra, el color, todo, le damos formato, insertamos incluso una tabla, etcétera. Del mismo modo, la operación es exactamente la misma. Buscamos cargar una imagen, le damos aquí seleccionar, buscamos la imagen que ya tenemos en nuestra PC, aquí ya yo la tengo, le damos abrir y le damos subir este archivo. Recordemos que les decía que debemos irnos a apariencia para verificar si la imagen es muy grande y bajarle el tamaño. Si es muy pequeña, no les recomiendo que le aumenten el tamaño porque la distorsionan, ¿verdad? Ya la imagen se despixela. Pero si es muy grande, sí le podemos bajar el tamaño. Entonces, fíjense que esta es una imagen de 1200, que es bastante grande. Yo la quiero llevar a 500, por ejemplo. Y luego hago un clip donde va el ancho y fíjense que él se coloca en relación a la altura, ¿verdad? Le damos insertar, la centramos y le damos guardar. Entonces ya de esa manera la imagen se va a posicionar en mi aula virtual. O sea, aquí tenemos el video y si bajamos un poquito tenemos la imagen. Entonces, fíjense que con la etiqueta pues juega varias funciones y resulta de gran utilidad en esos casos, que muchas veces, profesora, ¿cómo le agrego una imagen directamente al aula? Con la etiqueta. ¿Cómo agrego un video que no tenga que ingresar al recurso? Con la etiqueta. Y por supuesto, ¿cómo agregamos texto a nuestra aula virtual? Con la etiqueta, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si está todo claro con respecto al uso de los recursos. Todo claro. Repito que los recursos son para agregar material al aula virtual. Cuando hablamos de material, sea material en archivo, en una URL, material confeccionado por mí, sea un libro, sea un video, sea una imagen, etcétera. Pero esa es la función de los recursos. Qué bueno, Joan, que está claro. La función de los recursos es agregar material al aula virtual, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Quedamos pendientes para la continuación de la siguiente clase, donde vamos a ver el uso de las actividades, ¿verdad? Ya vimos los recursos, ya vimos cómo agregar material de estudio. Ahora vamos a ver cómo trabajar las actividades que permiten evaluar al estudiante o generar interacción en el estudiante.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Gracias. Feliz fin de semana. Buenas noches, Joan. Buenas noches a todos. Gracias.